La idea es que esta tarde lo que vamos a hacer es presentar un poco los recursos también de la ciudad para que podáis conocer además qué otras entidades trabajan y la selección que se ha hecho desde la Fundación. Entonces, creo que de Cáritas aún no ha venido nadie tampoco, ¿verdad? Vale, pues lo que voy a hacer es iros presentando a las diferentes entidades y me han dicho que 5 minutos, ¿vale? Por cada presentación. Entonces, para que podamos un poco cumplir en el tiempo. Entonces, la primera de las entidades sería Herminia, ¿vale? Desde Flora Tristán como directora de la asociación. Así que, presidenta de la asociación. Así que os dejo con ella para que conozcáis también el trabajo de Bueno, pues nada. Si quieres, aquí, Sí, siéntate. Me quedo aquí de pie. ¿Tienes ahí una silla? Que tengo ciático. Claro, ponte de pie sin más. Pues aquí. No, porque te está ahí. Gracias, eso. Pero Hermi, tienes esa silla ahí. Que no quieres sentarse. Pues no ganan conmigo. Buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Isadora Duncan por contar con nosotras para este acto. Con Isadora Duncan nos unen lazos históricos. Ellas hace 40 años que nacieron en León y nosotras 50. Entonces fuimos a parar al mismo sitio. Ambas asociaciones buscábamos un lugar que nos acogiera dentro de la administración, que nos acogiera para tener una sede social. Y en aquellos tiempos quedaban todavía restos de la falange española y entonces en el edificio Emperador tenían alquilados, la Junta, que fue quien heredó esos locales, tenía alquilados dos plantas. Entonces allí estábamos nosotras cuando apareció María y Presen, que son las históricas de esta federación, y bueno, tuvimos con ella mucha complicidad. Y recuerdo que incluso el nombre, por sugerencia de Olga, Pues sí, conozcan sí. O sea que tenemos unos vínculos estupendos. Y luego, bueno, pues hemos estado, por supuesto, en la plataforma contra la violencia machista, tantos sitios conjuntamente. Bueno, pues la Asociación Flora Tristán, como dije antes, se fundó en León desde el año 1975. Tenemos el honor de ser la asociación feminista más antigua de España. Desde entonces no ha cesado en su actividad y nos dedicamos sobre todo al análisis, a la reflexión, al pensamiento y, por supuesto, al activismo. La asociación nació cuando, al final de los años del franquismo, justamente en el año declaró el Año Internacional de la Mujer y en el año en el que el 2 de mayo por fin se aprobó la ley de los derechos de las mujeres casadas, que estaban equiparadas en el Código Civil a los locos, a los sordomudos, a los dementes y a los que no sabían leer y escribir, en palabras textuales del Código Civil. Entonces, desde entonces, bueno, pues, ¿por qué se creó la asociación? Pues porque nosotras participábamos de la lucha global que había de izquierdas, ¿no? A favor de la democracia y por los derechos de la ciudadanía. Pero nos dimos cuenta de que los hombres iban fundamentalmente a lo suyo y lo nuestro siempre quedaba esperando. Entonces, pues nos pareció que tendríamos que hacernos esas asociaciones para defender los derechos de las mujeres, porque estaba claro que parecía que en lo global no nos incluían. Y por eso se creó en el 75, en el 77 se legalizó y tuvimos desde el principio una especie de asesoría social donde nos venían las mujeres con los problemas que tenían, problemas laborales, problemas de malos tratos, problemas de divorcio, que no se podían divorciar, problemas de aborto, y nosotros desde ahí las asesorábamos, y concretamente el tema del aborto fue un tema muy complejo, que recuerdo incluso de haber ido a Londres con alguna de ellas, ayudarlas también económicamente, porque hasta el año 85 en España no se despenalizó el aborto en 3 supuestos. Entonces, hasta entonces fue complicado. Primero esa asesoría social, luego se convirtió en asesoría jurídica porque éramos 2 abogadas de la asociación que podíamos prestar ese servicio. Y allí fue donde nos dimos cuenta de la importancia de que era necesaria una asociación que se ocupara de los malos tratos.
y por eso promovimos la asociación Simone de Beauvoir, cuya representante aquí hoy es Susi. La promovimos en el año 86, 87, bueno, luego ellas crearon una casa refugio, que es la casa de acogida, que era la tercera de España y la primera de esta comunidad. ¿Por qué no lo hicimos nosotras mismas? Porque pensamos que nosotras nos teníamos que dedicar al pensamiento, a la acción, y que los problemas de servicios los tenían que asumir otras asociaciones. Por eso promovimos la creación de la asociación Simone de Beauvoir, que se ocupaba de las mujeres maltratadas. Y luego en el año 91 también nos topamos aquí con un individuo que cometió muchas agresiones sexuales, en concreto 17, y que cuando nos dimos cuenta de que las mujeres agredidas no estaban personadas en el procedimiento judicial porque no había hábito de personarse y nadie les decía, iban a declarar la primera vez, el fiscal decía que no se preocuparan, que no volvían a saber nada del tema. Entonces nos personamos como acusación popular y estuvimos con todas las mujeres, una por una, con su expediente, analizándolo, y nos dimos cuenta de que era necesario crear una asociación para que las mujeres en situación de violencia sexual tuvieran una representación jurídica de abogado y procurador. También en el año 84 promovimos la creación del Centro de Planificación Familiar, que no había ningún centro y que también está vigente en este momento. Entonces, bueno, pues ADABAS está funcionando, que es la asociación que creamos contra la violencia sexual, está funcionando igual que Simone de Beauvoir, por sus medios, aquí están sus representantes. Nosotros también tuvimos un programa de radio que duró 11 años, que se titulaba Las mujeres dicen, y lo pronunciamos nosotras y lo hacemos todo. Y lo hacíamos en La Voz de León, que luego lo absorbió Radio Nacional y desaparecimos. Entonces, bueno, pues digamos que esos fueron los comienzos. Lógicamente, hemos estado vinculadas a todas las asociaciones del Estado, hemos bebido de las fuentes de la teoría feminista y, por supuesto, hemos practicado el activismo y, bueno, pues los objetivos son y siguen siendo pues crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales, lograr la igualdad real entre los hombres y las mujeres y eliminar cualquier forma de discriminación entre mujeres y hombres. Por eso nuestra actividad está relacionada siempre con el activismo y la denuncia. Y bueno, pues nada, ahora hemos cumplido 50 años y lo estamos celebrando con muchos actos, unos reivindicativos y otros obras de teatro. Y bueno, pues nada, como la vida sigue y las luchas feministas son siempre recurrentes, nunca hay nada ganado, porque viene la reacción patriarcal y en cualquier momento nos devuelven a la orilla. Por eso hay que estar todo el día remando. Entonces, nosotras proponemos que las mujeres no dejen de remar y que haya efectivamente que haya sucesión, que haya una cadena de relevos, porque tenemos que coger el relevo, como nosotros hemos cogido el de nuestras antecesoras, que el feminismo tiene 3 siglos de historia. El feminismo no nació ayer, el feminismo no es un sentimiento de que yo soy y a mí me gusta, no. Es un movimiento político, es una teoría crítica de la sociedad y, lógicamente, tiene una agenda. Y la agenda que nosotros defendemos es la agenda de la no mercantilización de las mujeres, ni en el ámbito de la sexualidad, ni en el ámbito de la reproducción. Por supuesto, también pedimos la abolición de la pornografía y también de los géneros. Esa es nuestra principal agenda por la que luchamos y seguiremos luchando. Y bueno, pues ahora hay ya somos varias generaciones dentro de la asociación, con lo cual, pues bueno, ya tenemos relevo, así que estamos encantados. Y nada más, no os lo digo.
Como a eso me refería con la fuerza de las entidades, también, ¿no? Entidades muy históricas que llevan luchando también por los derechos que nos comentan. Termino. A continuación, va a intervenir Mario de la Fuente, que es profesor de Español para Inmigrantes en la Fundación Sierra Pambley, que es donde estamos realizando este encuentro. Bueno, pues aunque sea la última intervención, me gustaría darles la bienvenida en nombre de toda la Fundación Sierra Pambley. Para nosotros es un placer que estén desarrollando esta jornada aquí. Y es un placer porque la fundación se creó en 1887 en el norte de la provincia de León, en Villablino, con una idea muy clara, que era la de ofrecer educación de calidad a las personas que no podían permitirse una educación por cuestiones económicas. Y la clave de las clases y de las escuelas que creó esta fundación fue el hacer la innovación educativa para cubrir lo que el Estado no cubría en el siglo XIX, que es cuando surgió, y después. A partir de 1887, la Fundación creó escuelas de lo que hoy llamaríamos formación profesional, porque en aquella época eso no existía. Y esas escuelas formaron a gente en la creación de productos lácteos, en la mejora de la agricultura, y aquí, en estas instalaciones donde están, pues a principios del siglo XX se formaron muchos estudiantes que trabajaban en forja y en carpintería. Así que la labor de la Fundación Sierra Pambley siempre ha estado guiada por el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza, una institución educativa en España muy importante a finales del XIX y principios del XX. Y para mantener vivo ese espíritu en el siglo XXI y adaptado a las necesidades de las capas más desfavorecidas de nuestra sociedad en este siglo XXI, en el año 2007 la Fundación decidió crear un programa de enseñanza de español para inmigrantes. Y desde el año 2007, en estas instalaciones, estamos desarrollando este programa para toda la población inmigrante que quiere aprender español en nuestras aulas. Las características de nuestro programa de enseñanza de español son, sobre todo, ayudar a estas personas a integrarse a trabajar, porque pensamos que esa es la primera puerta que necesitan para integrarse en nuestra sociedad. Por eso nosotros no les pedimos ningún papel y no tenemos ni fechas de matriculación, ni periodos en los que el estudiante puede empezar o no. Recibimos continuamente inmigrantes. Entonces, imagínense la labor del profesor como yo, que continuamente está recibiendo nuevos estudiantes. Los estudiantes que llegan a nuestras clases vienen de todos los países del mundo. Nosotros tenemos alumnos sobre todo de Marruecos, aquí en León, porque es una población que hay un gran número, pero en cuanto hay algún conflicto en el mundo, al poco tiempo aparecen aquí. Hemos tenido alumnos de Siria, ahora tenemos alumnos de Ucrania, de muchos conflictos silenciados del África subsahariana, de Gambia, de Mauritania, de Senegal. Y nosotros lo que tratamos de darles es esa integración en nuestra sociedad a través de clases muy prácticas, pensadas para que aprendan pues cómo pedir cosas en una cafetería, cómo buscar piso, cómo hablar con el médico, etc. Nosotros creemos en que en esa formación radica la clave para toda la posterior integración de estas personas en nuestra sociedad. Pero además de eso, ya desde hace un par de años, estamos realizando toda una serie de cursos que complementan las clases de español que damos por las tardes. Y estamos realizando cursos de lo que en el mundo de los profesores de español se conoce como español con fines específicos. Es decir, nosotros hemos dado cuenta de que muchos de nuestros alumnos, y en este caso voy a utilizar femenino, muchas de nuestras alumnas, trabajan en ciertos sectores económicos en León, que son, por ejemplo, la hostelería y el cuidado de personas mayores. Entonces hemos desarrollado cursos para trabajar la enseñanza, el español que se da en esos contextos laborales específicos, porque es fundamental no solo que estas personas sepan comunicarse de una manera general, sino que también sepan comunicarse en entornos laborales en los que necesitan. Imagínense que una chica senegalesa que tiene que cuidar a una persona mayor confunde el sintrón con otra medicina, ¿no? Pues los problemas que puede tener pueden ser muy importantes. Entonces estamos desarrollando toda una línea de cursos de español con fines específicos que cubre, como les digo, español para la hostelería, español para el cuidado de personas mayores,
Hemos hecho un curso sobre cómo utilizar la inteligencia artificial para que aprendan también español. Vamos a empezar en noviembre un curso de búsqueda de empleo también para ayudarles a buscar empleo a través de la mejora en el idioma. Contamos también con la ayuda del Banco Santander, que está aquí Sandra, que nos ha ayudado económicamente también en este proyecto, pero desde el año 2007 esto es un proyecto que financia enteramente la Fundación Serra Pambley. Así que la idea de nuestra actividad es esa, la de ofrecer integración a estas personas a través del idioma. Y yo siempre cuento la historia de uno de mis mejores alumnos porque me parece que es la mejor definición de lo que hacemos. Él se llama Ibrahim, vino en el 2008 de Costa de Marfil en patera y llegó aquí a las clases de español con otro compañero. Ibrahim es un negro gigantesco que mide casi 1,90 y vino a las clases de español con un somalí pequeñito que se llamaba Aflen. En clase, Ibrahim siempre tenía muchísimas ganas de aprender español. Él venía a nuestras clases, iba por la mañana a otras ONGs y yo un día le pregunté que por qué tenía tantas ganas de aprender español. Y su respuesta jamás se me olvidará porque creo que es el motor que guía nuestro trabajo diario. Él me dijo que le gustaba tanto aprender español porque lo que aprendes es algo que nadie te puede quitar. Y tiene que pensar que a todas estas personas en muchas ocasiones les han arrebatado prácticamente de todo. Así que creo que esa es la mejor definición de lo que nosotros hacemos aquí. Intentamos darles a los inmigrantes cosas que nadie les podrá quitar jamás. Muchas gracias. Bueno, pues aquí, a continuación, tenemos en el listado a Vicente Elche, que es como técnico de Cáritas aquí en León. Bueno, pues buenas tardes. Buenas Ayer tardes. estuve en una charla, no sé si alguno estuvo, de José María Olaizola, los jesuitas, y decía, lo estaba pensando ayer, digo, ya ves cómo me pasa hoy. También el hombre puede hablar de la mujer. También el hombre puede hablar de la mujer. Y yo digo, pues tengo que agarrar esta máxima, porque cuando uno viene a reuniones así de entidades que trabajan con mujeres, pues casi los hombres estamos un poco desaparecidos. Aquí no. Mira que decía. El porcentaje, sí, ¿eh? Bueno, como ha dicho Jessica, yo me llamo Vicente, trabajo en Cáritas pues desde hace 26 años. Y la verdad es que he estado en todo tipo de programas de Cáritas, ¿no? Pero hablando del tema de mujer, pues quiero solamente indicar primero unas cifras, unos datos, y luego el estilo de intervención que tiene Cáritas, que si en algo tiene que apreciarse, que tiene que ser un poco diferente al resto de entidades. En el año 2024, Cáritas atendió a 4.043 mujeres, de las cuales 2.186 eran solteras, 786 eran casadas, 118 eran parejas de hecho, 182 eran divorciadas, 114 separadas y 71 viudas. En contraposición a este año, que aunque no ha terminado, estamos más o menos en las mismas cifras, 1.961 solteras, 690 casadas, 141 pareja de hecho, 127 divorciadas, 80 separadas y 56 viudas. El origen de las personas que atiende Cáritas en términos de mujer son, en el año 2024, 2.382 extracomunitarias, 1.388 españolas, 119 comunitarias y de otras características 154. Y este año superamos un poco las cifras, 2.281 mujeres extracomunitarias, 976 españolas, 114 comunitarias y 113 de otras características. Y el despliegue de medios económicos directos, invertidos en mujer, obviando los temas de personal y de otros tipos de gastos, pues son 332.690 euros en el año 2024. No digo la de este año porque está sin cerrar. Esto lo digo porque tiene que servir para que la gente comprenda el volumen de personas que atiende Cáritas para empezar, y en segundo lugar, que Cáritas como tal no tiene un programa de mujer concreto, ¿de acuerdo? No lo tiene concreto. Cáritas es una entidad generalista que atiende a todo tipo de colectivos, pero con especial atención a los últimos y no atendidos. Y por desgracia, el tema de mujer sigue siendo una de las características prioritarias dentro del tema exclusión. Si hablamos de cifras, podéis ver, seguro que lo veis por la calle,
que aumenta el número de mujeres en situación de sin hogar, que aumenta el número de mujeres en situación de prostitución, que aumenta el número de mujeres abandonadas, que aumenta el número de familias monoparentales, que aumenta el número de mujeres solas que tienen que cruzar el charco, estar unos cuantos años peleando para luego poder reagrupar a su familia, y esto está subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Cáritas tiene un estilo de trabajo pues bastante característico y muy definido, ¿de acuerdo? Se basa en acoger inicialmente a la persona, que es lo que llamamos el proceso de acogida y atención primaria. En ese proceso valoramos social, laboralmente, documentalmente la situación y empezamos a intervenir desde un ámbito multidisciplinario, porque una mujer, un hombre, un joven, una joven no solo tienen problema. Las personas en riesgo de exclusión, por desgracia, yo las llamo polipatológicas, es decir, tienen problemas a veces de papeles, aparte tienen problemas en casa, aparte tienen problemas con los hijos, aparte tienen problemas económicos, aparte tienen problemas de formación y aparte tienen problemas de inserción sociolaboral. Entonces en Cáritas trabajamos todas esas dimensiones, nos preciamos mucho de una palabra que asumimos como propia siempre, que es acompañamos. No es la intervención social al uso, sino que estamos acompañando continuamente en el proceso a las personas, empoderándolas. ¿Y desde dónde? Pues desde, lo acabo de escuchar, desde la vulneración del derecho, desde el derecho vulnerado. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Si hablamos de mujer, los derechos vulnerados de la mujer, históricamente, decías 300 años, yo creo que muchos más, pero si hablamos de la mujer, el derecho vulnerado de la mujer es histórico y eso hay que acompañarlo día a día, hay que estar muy pendiente de cómo van los pulsos sociales, como tú decías, porque parece que avanzamos pero luego retrocedemos, y eso pasa continuamente. No doy cifras porque podríamos estar aquí 3 días, pero desde que pasan por acogida de atención primaria, a que probablemente empiecen un proceso de formación, a que probablemente encuentren un primer trabajo, a que probablemente ya estén integradas socialmente. Las que son extranjeras hasta que consiguen tener su documentación e incluso la nacionalidad española por residencia o los tipos diferentes de nacionalidades que hay. Y sin olvidar, porque dentro del tema de mujer también hay muchas cosas que son más graves que otras, intervenimos en el centro penitenciario con mujeres, que eso es muy importante, intervenimos en la calle con mujeres, y luego todo el resto de procesos, por ejemplo, a nivel de extranjería, estamos trabajando continuamente con las personas extranjeras que 65-70% de ellas vienen sin documentación y según sea con el reglamento de extranjería, Jessica, pues vamos a ir trabajando muy en contacto con las administraciones, muy en contacto con las administraciones y con muy buena coordinación, que tenemos experiencia de recientes muy, muy positivas con la administración. Entonces, que sirva esto para incluso a todas las instituciones que trabajan con mujer, tener la mano tendida, la puerta abierta, porque Cáritas sí que tiene unos brazos un poco más largos porque cuenta con el apoyo de la Iglesia, que parece que no, pero es un apoyo, la comunidad cristiana apoya muchísimo a Cáritas y gracias a ello es que podemos liberar, como dije, 330 y pico mil euros en temas de ayudas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque la comunidad cristiana está ahí siempre respondiendo económicamente, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias y contad con nosotros para lo que necesitéis. Bueno, pues a continuación tenemos otra entidad también referente en León, que es Adabas, y intervendrá María José Carbajo como presidenta de la entidad. Bueno, casi la presentación ya la hizo Emilia hace 10 minutos sobre cómo nacimos y por qué, con el señor violador de Changa, que hizo 17 violaciones que conozcamos, pues sintieron la necesidad de que tenía que haber una asociación que se dedicara a atender jurídicamente y psicológicamente a las víctimas. Entonces, afrontar el grave problema humano y social que representa la violencia sexual en las víctimas, en su mayoría mujeres, niñas y niños, y el maltrato a las mujeres dentro de las relaciones afectivas, fue el mandato que nos implicó como asociación en 1991. Adabas, de asistencia a víctimas de violencia sexual y asistencia a mujeres y menores
víctimas de violencia de género. ADAVAS es una asociación especializada en la atención a víctimas de violencia sexual y violencia machista y presta un servicio excepcional al ejercer en su nombre la acusación particular ante los tribunales, incluso ante el Tribunal Supremo si es preciso. Tenemos dos objetivos. Uno, prestar asistencia gratuita a las víctimas de los delitos de violencia sexual y o maltrato de pareja o expareja. Y promocionar e efectuar actividades encaminadas a la sensibilización, concienciación y estudio de la violencia contra las mujeres. El servicio asistencial con prestaciones gratuitas consta de programas de asistencia a víctimas adultas de violencia sexual, a menores víctimas de violencia sexual y a mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijas e hijos. ¿Qué hacemos? Ofrecemos una atención inicial a partir del teléfono de emergencias, las redes sociales, correo electrónico. Hacemos también un abordaje desde el trabajo social con identificación de problemáticas psicosociales y búsqueda de soluciones bajo el punto de vista del trabajo social. Disponemos de despacho jurídico, dirigido por profesionales especializadas para los trámites legales, recursos, asesoramiento, asistencia y el ejercicio de la acusación particular. Disponemos de gabinete psicológico, dirigido por psicólogas especializadas en prestar ayuda y tratamiento en aquellos que así lo requieran, tanto a la víctima como a sus familiares, en forma de terapias individualizadas o de grupo. Quiero llamar la atención en estos dos últimos, en el despacho jurídico y en el gabinete psicológico, pues son dos puntos muy valorados por las mujeres. El seguimiento y la información son absolutos hasta que terminan los procesos, que algunos pueden llegar a llevar años. El servicio de prevención es otro servicio y se ha convertido en el otro pilar de la actuación de ADAVAS, ya que comprendemos que es la vía imprescindible para evitar que la violencia sexual se perpetúe entre generaciones, con actividades para menores de todas las edades, haciendo salidas a colegios e institutos durante todo el año. También tenemos actividades para la población adulta y la formación de profesionales. En estos cursos siempre llamamos la atención acerca del gravísimo problema de cómo se ha consolidado el consumo de un porno estereotipado, a la carta, centrado en la humillación y en la violencia, demasiado a menudo extrema en las mujeres y en las niñas. Porno al que acceden sin ningún control nuestros hijos e hijas a través de un objeto tan cotidiano y accesible como es el teléfono móvil. El número total de beneficiarias y beneficiarios de los programas en 2024 fue de 49.146, contando con las charlas a menores en los colegios, institutos, los contactos por redes sociales, la atención jurídica y psicológica. También tenemos otro servicio desde enero de 2024. Atendemos el Centro de Crisis de Atención a Víctimas de Violencias Sexuales dependiente de la Junta de Castilla y León. Se llama Atiendo Castilla y León y ofrece una atención de 24 horas 365 días. Es un servicio de atención a mujeres mayores de 16 años que han vivido violencia sexual. También con atención a familiares y profesionales e información y acompañamiento social. Asimismo, también ofrece servicio de prevención y a través de la sección Mujer de la Junta de Castilla y León se hace asesoramiento jurídico y psicológico. Nuestro fin último es cooperar con el empeño de que en nuestra sociedad no tenga cabida la violencia machista, que la indemnidad y la protección de las criaturas quede asegurada y la libertad e igualdad de mujeres y hombres sea una realidad. Bueno, a continuación interviene María Jesús Blanco de la Asociación Leonesa Simón de Beauvoir. Hola a todas y a todos. Bueno, yo primero quiero agradecer a Isabela Duncan esta invitación y además quiero felicitarlas por su trayectoria, que ha sido impresionante.
que luego os contaros un poquito cómo es nuestro recurso, nuestros caminos han ido paralelos. Perfecto. Totalmente. También creo que es muy importante, como habéis puesto el foco en vuestra última trabajo con la violencia económica y vuestro trabajo con las mujeres migrantes. Bueno, pues quería dejar constancia porque, bueno, qué guay. Gracias. Y luego me parece muy bien que estos debates internos, porque si no paramos un poco y empezamos a reflexionar y a analizar y quizás cada vez nos cuesta más impulsarnos hacia adelante y que se comparta con otras culturas, me parece que es muy bueno. Ojalá pudiéramos Continuar con esto. copiaros, sí. Igual nos toca la lotería. Sí. Bueno, como dijo Hermi, Simone de Beauvoir nace en el 87. Que además, cuando hablamos de las casas de acogida, nunca sé si fue la primera nuestra, la vuestra. Bueno, fuimos pioneras, yo creo que... A ver, Simone de Beauvoir lo he leído personal de Flora y de Isadora Duncan. Y sí, Claro, o sea, somos dice, fundadoras. yo no estaba, Y todas luchamos por una Claro. casa de acogida Claro, que no había, y después a los 4, fue en el 87, si no me Sí. equivoco. Y en el 90 conseguimos nosotros el primer recurso laico que en este país se creó para madres solteras. claro. Y Y luego, todo era la iglesia claro, católica, la protestante también, de hecho, yo me sorprendí ver. Pero vamos, no había nada laico y nosotros hicimos el primero. Solo existían las famosas residencias del patronato, de recuerdos y que también. además venía generalmente de Y secuela por cierto, pioneras en España, en ¿eh? España, en España. O sea, que no había nada en el país, ni casas de acogida, y el Centro de Información de la Mujer, también Que pionero en también España. pionero en España. O sea, Esto ¿no? desde León. Ha destacado siempre mucho Eso en la es, lucha desde de... León. Entonces sí que quería ponerlo en... Somos una tierra de Valor. luchadoras. Y en valor Muy también bien. esta asociación que, por ejemplo, la Casa Acogida empezó con algo que ahora mismo parece normalizado, pero no. Teníamos abogada, porque las víctimas de aquella no tenían abogada. O sea, solo tenían derecho a La justicia defensa gratuita fiscal, los perdón. agresores. Con lo cual, bueno, a mí luego tuvo que, bueno, desapareció porque también cambió todo, es que ha cambiado todo tanto, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues empezamos así. Entonces, la primera casa acogida en el 87, de la mano de todo eso y peleando con instituciones, yo no estaba. Tengo creo también que mencionar a María, a Milagros, a gente que estuvo en ese momento y al apoyo que teníamos detrás, que eran ellas. Y esa primera casa acogida, pues era pequeñísima, se contó con recursos escasísimos, teníamos solamente tres plazas, y los niños y las niñas tenían que ir a menores, a protección a la infancia, porque no cabían en una casa. O sea, realmente ahora lo piensas y, bueno. Quiero de paso dar las gracias a Mario, que se ha ido, porque es que me acaba de... Hombre, yo soy un poco dispersa, y porque es verdad que está haciendo un trabajo con las mujeres migrantes con el español, que es maravilloso. Bueno, sigo. Esto fue en el 87 y a finales de los 90, gracias a los fondos del IRPF del Estado, ampliamos la casa y ya conseguimos que fuera un poco, bueno, pues más grande, con más plazas, con la posibilidad de que los niños y las niñas pudieran venir, cosa que nos parecía básica. Y todo es y tener en cuenta que en los 90, casi 2000, todavía no teníamos la ley integral. Con lo cual, trabajamos contra viento y marea, con miles de obstáculos, con miles de barreras, porque no estaba forjado el sistema legal ni de derechos. Entonces, ha sido un trabajo, ¿verdad? Muy arduo. Pero bueno, aquí estamos. Y es verdad que ellas quedaron como entidad de debate, asociación de debate, y nosotras teníamos que nos focalizamos en recursos de atención directa, que al fin y al cabo es que hay que tenerlos, claro. Y entonces, bueno, pues poco a poco, en el 2000, voy a ser muy breve, ¿eh? En el 2000 también, claro, la trayectoria y la experiencia nos dice que, bueno, y las cifras y todo, que hay que atender también a las mujeres que no necesitan una casa acogida. Y entonces, ya también el germen pudo ser el Centro de Información a la Mujer, pero aquello se había diluido un poco. Y entonces, montamos o diseñamos un centro que también era mínimo, con escasísimos recursos, un poco para asesorar, apoyar, derivar a las mujeres desde lo que hoy ya es un centro potente. Hoy ya tiene, bueno, es verdad, disponemos de
trabajadora social, abogada, con poquitas horas, pero una psicóloga con bastantes horas. Todo eso dependemos de los recursos, de las economías y claro, en función de eso, pues vamos haciendo más cosas. Bueno, claro, también es que es imprescindible financiarse. Y mira, y bueno, ahora mismo ese centro es potente, yo creo que se está haciendo buen trabajo, no traigo cifras, se está atendiendo a muchas mujeres, no tiene cita previa, simplemente no requiere cita previa, sino una llamada, y yo creo que es bastante rápido. Y el apoyo emocional, por ejemplo, que siempre hemos considerado que es fundamental, ¿no? Para salir adelante, para para curar la herida, para salir de la violencia que yo la llamo machista, y quizás los malos tratos ya lo más. Bueno, claro. Entonces, ese centro yo creo que está, bueno, bien, ha ido creciendo. También es verdad que es cuesta a que mañana decrezca, pero bueno. Y luego, también claro, ahora ha habido unos años donde, que luego paró, no sé muy bien los perfiles, ¿no? Donde hubo muchísimas mujeres migrantes con un grado de soledad y de falta de arraigo y de, eso lo sabe mucho Vicente, de falta de redes de apoyo, o sea, y entonces, y además, ¿qué vienen a hacer aquí? A asumir los trabajos más precarios, los más indecentes, lo peor. Y entonces, de aquella todavía funcionamos con el IRPF del Ministerio, entonces solicitamos un apoyo para crear, que a nosotros nos parece que es un recurso muy interesante, que de aquella yo diría que también era pionero, ahora ya no, pero bueno, sigue, porque ahora mismo está trabajando San Juan de Dios, bueno, está, claro, se están creando, claro, es que han pasado casi 40 años, que se dice bien, claro, con un cambio social, cultural, legislativo, bueno. Y claro, nosotras creamos ese centro que es pequeñín, todo lo nuestro es pequeñín, pero bueno, con la idea de corresponsabilidad, de sobre todo favorecer a estas mujeres que más solas están en la vida, que puedan pues o trabajar o formarse o incluso, yo qué sé. Es verdad que está la escuela, que también es verdad que está absorbiendo muchísimo espacio, muchísimo, está trabajando muy bien en algunos sentidos. Pero luego quedan unas tardes, Entonces este centro nos parece súper chulo, porque además tenemos, siempre lo digo, un huerto, siempre lo digo porque me encanta. Tenemos un huerto, tiene un espacio exterior que es, bueno, muy agradable, y desde ahí, pues también es verdad, con pocos recursos, pocos dineros, pero trabajamos un poquito también el tema de integral, ¿no? Los niños y las niñas, ojalá pudiéramos trabajar más, ¿no? Pero bueno, sí que no solo es que estén allí atendidos, sino se intenta ir un poquito más allá. Y luego ya llevamos unos años, que a mí me parece una locura, que aunque creo que es lo más importante que hay, la sensibilización, ¿no? La prevención. O sea, sin esa pata no vamos a ir a ninguna parte. Lo que pasa es que da mucho trabajo. Pero llevamos unos años focalizando parte de nuestro trabajo en eso, en sensibilización. Entonces empezamos a decir amiguita, que además también ahí trabajando un mogollón. Y ahora mismo, bueno, pues tenemos un montón de talleres que se hacen en el centro que llamamos Sala Integral, que cuando yo lo conocí, ahora es Integral, que a mí no me gusta mucho, pero bueno, es Integral. Y entonces desde ahí se hacen talleres presenciales y luego tenemos un catálogo de formación online. Y luego se está trabajando también en las escuelas. Yo no sé lo que pasa. Quiero decir que tenemos trabajo para todas, pero a veces sí que pienso que tenemos igual que coordinarnos más porque estamos entrando, bueno, pero estamos entrando también en los coles, en los institutos y muy interesante también. Y no sé, poco más, que se trabaja mucho y que son muchos años y que yo en el fondo me siento muy orgullosa de haber podido trabajar con mujeres, que aunque a veces te llevan muchos disgustos, es muy gratificante. Y por supuesto creo en el feminismo, creo que sin esa idea vertebral, no sé, yo no concibo trabajar de otra manera, desde luego. No te mires los pendientes de Jenny. No, Jenny, la que está aquí. Acá. Sí. Sí, Australia. Qué lista. Muy chulo.
Y bueno, no sé si se me olvida algo. Yo creo que, bueno, que tenemos una web que podéis entrar. Ah, sí, una cosa que también me parece muy interesante, que luego no ha salido adelante demasiado. Que hace un par de años empezamos con un mini, bueno, era un maxi proyecto que quedó en nada por la escasez de recursos que nos dieron, pero empezamos a trabajar con mujeres de discapacidad, que para mí es otro punto que hay que empezar, porque además también nos hemos dado cuenta de que es muy difícil llegar a ellas, por no decir imposible. Entonces hemos destinado muy poco dinero a hacer un programa un poco online para poder atenderlas online, porque entendemos que la discapacidad, entre otras cosas, también hemos pensado en la mujer del medio rural, ¿no? Las mujeres del medio rural, que realmente tal y como está establecido el sistema, es decir, para coger un bus de venir a León, algunas tienen que tardar 8 horas o 10. Y entonces, pues, pensando en esas mujeres que tienen una vulnerabilidad más, un plus más. Y lo que pasa es que este año, por ejemplo, para el año que viene no nos han dado un duro. Entonces, lo que hemos ido trabajando, que sobre todo ha sido formación online básica, simple, desde la ilusión pero bueno, tampoco tenemos gran capacidad entonces es un poco lo que va a quedar como pozo de lo que hemos intentado. Pero creemos que mujeres y discapacidad, mujeres, violencia y discapacidad, ese trinomio es fundamental. Hay que seguir trabajando desde las administraciones, desde las entidades. Con Cáritas también hemos trabajado muchísimo, porque Cáritas no solo migración, sino también población nacional, ¿no? Peña Gitana. Y Peña Gitana, o sea, que hemos trabajado mucho. Quiero decir que en León, si no, tenemos una red que podría ser mejor, pero que sí que nos ha permitido también avanzar, trabajar con diferentes... Y nada, agradeceros que estéis ahí. Vale. Muchas gracias. Seguro que me está pasando escuchándolas, que es cierto, como dices, Susi, lo de que hay una red. Es verdad que solo o igual nos gustaría tener más contactos, ¿no? Intentar, como tú dices al principio, poder tener más este tipo de encuentros que en el día a día al final nos arrasa el trabajo, y es verdad que al final sí que es cuando sabemos que cuando necesitamos algo los contactos están creados. Pero sobre todo, que no sé si os pasa, seguramente sí, cuando las voy escuchando y me pasa siempre, es como que una de las oportunidades que tengo yo en el trabajo, que desempeño también en la administración, es poder trabajar con gente que tiene absoluta convicción con lo que hace. Es decir, que no es una cuestión de solo un trabajo, no es eso. Es como una defensa auténtica de los derechos que están defendiendo y de las mujeres, cada uno en su ámbito. Y yo creo que eso es lo que realmente hace fuerte la red y la estructura que hay en esta ciudad, ¿no? Lo que os comentaba al principio. Y para mí, bueno, eso es un auténtico lujo. Bueno, me olvidé de la administración, gracias también. Y ahora como era el tercer sector. La administración es Adelina Rodríguez, como directora de la Unidad de Igualdad y Diversidad de la Universidad de León. Muchas gracias. Bueno, agradecer esta invitación porque, bueno, cuando me llegó por correo electrónico no tenía yo muy claro que yo pudiera estar aquí, porque no formo parte de ninguna organización no gubernamental, asociación, y simplemente contesté, porque contesto todos los correos por educación y me ficharon. Entonces, aquí estoy encantada porque, bueno, me gusta mucho trabajar con Isadora Duncan. Creo que pocas, pero hemos proporcionado algunas profesionales a las diferentes organizaciones. Y luego, pues la colaboración está estrecha. Bueno, ¿qué hace la universidad? Nosotros somos teóricas y científicas, entonces hacemos cosas que no siempre se entienden y que a veces no siempre llegan a la sociedad. Bueno, yo parto también de esa convicción feminista que mamé en la facultad. Yo estudié sociología y tuve profesoras de una trayectoria feminista que nos inculcaron dentro de las aulas lo que es el feminismo y lo que puede hacer el feminismo como un movimiento político y social de transformación de la sociedad. Y por lo tanto, con eso he vivido. Mi línea de investigación dentro de la universidad es precisamente de género. Y bueno, pues cuando llegué a trabajar a la Universidad de León, que yo no estudié en esta universidad,
Yo llegué en el año 91, 92 y ya empezábamos a hablar de esto que era violencia de género. Y un grupo de profesoras, era cuando empezaban a proliferar los estudios de las mujeres, que en España llegaron un poquito más tarde que en Estados Unidos. Creamos un seminario interdisciplinar de estudios de las mujeres de la Universidad de León, que ha surgido una revista que tiene un gran impacto, Cuestiones de Género, que os invito a que entréis en Dialnet a conocerla, y que hacemos monográficos todos los años. Y bueno, pues digamos que estos fueron los primeros pasos dentro de ese feminismo, vamos a decir, académico dentro de la universidad. Claro, cuando lo digo así parece que es que éramos 4. A ver, las cosas hay que tomarlas fundamentalmente del área de sociología, pero sí que es verdad que también teníamos compañeras, alguna compañera de derecho, alguna compañera de psicología, pero en realidad éramos todas profesoras y éramos muy pocas. Cuando se aprueba la ley de igualdad entre hombres y mujeres, bueno, nosotras más o menos íbamos haciendo cosas, algún seminario que otro, jornadas, que además, pues eso sí que también se participaban las entidades. Cuando se aprueba la ley de igualdad en 2007, hay una obligación de que las universidades tengan una estructura que se llaman las unidades de igualdad, que luego se plasma en la ley orgánica de universidades. Bueno, el rectorado, el gobierno que había entonces en la universidad, y concretamente un vicerrector del que supuestamente debía depender la unidad de igualdad, me pide que me ponga al frente como directora de la unidad de igualdad. Estamos hablando se crea la unidad en el año 2017, me parece, pero yo no empiezo hasta el año 2019. Y es ahí donde, bueno, pues donde he desarrollado toda mi labor. Ahora ya no nos llamamos solo de igualdad, sino de igualdad y diversidad, a mi pesar, que lo hablaba el otro día con Herminia. Pero bueno, trabajamos fundamentalmente en esto. ¿Qué hacemos? Bueno, pues hacemos labor de sensibilización, de formación. Tenemos obligación por ley también de tener algunos protocolos de prevención y de actuación frente al acoso sexual y o por razón de sexo. Atendemos algún caso, no siempre con los resultados que nos gustaría. Estoy contenta con el trabajo que hacemos, pero aspiro a mucho más. A mí me gustaría que realmente se llevara a cabo eso que dice la ley, y es que incorporemos la perspectiva de género tanto en la docencia como en la investigación. Y no siempre es así. Sí que es verdad que las personas que estamos más sensibilizadas o que somos feministas, dentro de, yo como profesora, pues dentro de nuestras clases sí que incorporamos esa perspectiva. Me gustó mucho el otro día que estuve también como invitada en un acto que se hizo en el Ayuntamiento de Villaquilambre, que participó una chica que había sido una y ya me dio las gracias porque fue un poco el germen de esa sensibilidad feminista, ¿no? Que hasta ese momento no tenía. Aquí en Isadora Duncan tengo a Tania, que siempre la tengo en mi pensamiento. Quiero decir que, bueno, vemos cómo de alguna forma prendemos la llama, pero menos de lo que nos gustaría, o menos de lo que a mí me gustaría. Sí que muchas satisfacciones, como bien dices, pero también muy malos ratos. Sí. Las puertas están abiertas. Algo que sí que me gusta, el otro día me llamaron por teléfono para comentarme una cuestión de acoso. Me dijeron, eres la persona de referencia en la universidad. Eso te enorgullece, pero también supone una gran responsabilidad y una gran carga. De hecho, yo me voy con muchas de estas cargas a mi casa, que eso te impide dormir, que no sabes por dónde vas a salir. Intentamos atender a todo el mundo, incluso la semana pasada apareció por allí una mujer que ni siquiera es de la comunidad universitaria
y también se le atendió. Yo tengo que dar las gracias pues a Jessica, Juan Antonio, que por ahí anda Aurora, Vicente que no te conocía, pero bueno, a todas las que estamos aquí, porque sí que es verdad que aunque no esté institucionalizado, pero yo creo que sí que tenemos una red. Yo de hecho, cada vez que necesito algo, que hay algo que no sé, cojo el teléfono porque además tenemos creo que la confianza como para, llamo a Jessica, Herminia, llamo a Tania, a María no la llamo directamente, pero a Tania sí la llamo, y llamo a Sagra, que también fue una mía. Quiero decir que, bueno, que sí que establecemos esto. Yo sí que echo de menos a lo mejor pues esto que decís, ¿no? El poder reunirnos más a menudo. Cuando hacemos formación también echamos mano de profesionales que sabemos que están a pie de calle, porque muchas veces nosotros dentro de la universidad nos quedamos más en ese mundo más académico, teórico, y que a lo mejor resulta, no tiene, no sabemos muy bien, ¿no? Cómo aterrizar. Entonces, bueno, mi agradecimiento a estar de nuevo aquí, y la universidad está abierta para siempre que queráis. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación también de la universidad intervendrá Cristina Gutiérrez López del Grupo de Innovación Docente en Educación Financiera y el Grupo de Investigación de Finanzas de la universidad. Si quieres ponerte para aquí. Sobre todo para que estas Sí, personas no sí, se claro. Gracias. Bueno, si a Adelina le daba por hablar, pues imaginaos a mí. Estamos en familia, No he notado. pequeñita. Estoy aprendiendo, de hecho. Bueno, en todas las intervenciones que os he fixado, estaba pensando todo este rato en paralelo cómo intercalo lo que quiero contaros con lo que hacéis, porque uno se siente un poco, bueno, desubicado. Bueno, yo soy profesora de la Facultad de Económicas y junto con otros 9 compañeros, somos 7 mujeres, porque esto ha cambiado completamente en el mundo universitario. Tenemos un grupo de innovación docente en el que nos centramos en la educación financiera, ¿vale? Entonces, lo que yo quería contaros es un poco las actuaciones que tenemos y en qué medida, aunque sea tangencialmente, tocamos los temas que os importan. Todo el mundo piensa que en la universidad se da clase, ojalá sigamos dando clase porque es lo fundamental que tenemos que hacer, nos deberían pagar por eso. Cada vez hay que hacer más investigación porque si no te quedas fuera, directamente el sistema te excluye y a veces la investigación que hacemos no es investigación útil. Está mal que lo diga yo, pero es así, es la realidad. O no es investigación aplicada a la sociedad. Y cada vez más hacemos una cosa que está muy bien, que se llama transferencia. Y ahí sí que tocamos la sociedad. Y ahí sí que nos acercamos a distintos agentes, ¿no? Entonces yo quiero hablaros de lo que hacemos nosotros desde el punto de vista docente que se acerca a la sociedad y que es educación financiera. Entonces, nosotros llevamos desde el año 2016 con distintas actuaciones que van desde ir a los colegios, a los niños de 9 años, a explicarles conceptos financieros básicos para que identifiquen el valor del dinero, con juegos, por supuesto. Ir a los institutos para hablar de conceptos elementales de educación financiera y acercarnos a través de cursos de extensión a los alumnos que no estudian económicas y que también quieren ese perfil y ese barniz de información financiera, sobre todo porque a raíz de la crisis que empezó en el 2008, pues yo creo que lo que dicen las cifras y lo que dice la realidad es que hay una falta de cultura financiera básica que a todos nos hace vulnerables. Y ahí detectamos una debilidad y en esa línea empezamos a trabajar. Incluso hemos dado alguna charla hace ya tiempo, es verdad, para personas de la tercera edad, para colectivos de personas mayores, que siempre son los más agradecidos, los que más preguntan y los que más participan. Y para realizar todas estas actividades pensaréis, pues tenéis financiación o no. Estas cosas se hacen con recursos limitados, siempre destinados a materiales o similares, y se hacen pues, porque a uno les gusta, porque nos gusta, es decir, por vocación. ¿Hacia dónde hemos enfocado la educación financiera en los últimos años? Hacia los juegos y la parte lúdica, porque nos parece que es la más adaptable. Entonces, hemos hecho un juego de mesa, por ejemplo, tipo trivial o como un parchís para responder preguntas elementales, avanzar, jugar en familia, jugar con amigos. Lo hemos probado en los institutos. Hemos hecho una app gratuita para que la gente, cuando habláis del mal uso del teléfono móvil, por el tema del porno y todo lo demás, decía, bueno, hay usos buenos del teléfono móvil. Pues jugar a un juego financiero que te da cultura y elementos básicos.
En los últimos 2 años hemos estado trabajando con los chicos que están haciendo el máster para ser profesores de secundaria, bachillerato y FP, porque consideramos que cada vez más en el currículum de los chicos tiene que haber contenidos transversales. Por ejemplo, el género, y por ejemplo, el desarrollo rural, y por ejemplo, la cultura financiera básica. Entonces hemos dado seminarios, formación, hemos elaborado materiales variados, desde vídeos hasta pequeños manuales que están colgados libremente en Internet, para que esa gente que quiere ser profesor pueda introducir en sus materiales y en sus clases actividades que hablen de todo eso, porque cada vez es más importante. Sostenibilidad, también os pongo como caso y demás. Y en medio de toda esta vorágine, pues eso, pues vamos pidiendo proyectos para que nos permitan hacer cosas, los practicamos con nuestros chicos, a veces con nuestros propios alumnos ensayamos o diseñamos propuestas que luego llevamos fuera de la universidad. Y la idea es seguir en esa dinámica. Os decía que esto no se hace por dinero, se hace por otros motivos, pero hay veces que las actuaciones que haces sí te reportan premios, que no son económicos, pero que están muy bien. Por ejemplo, hace un par de años el Banco de España nos premió por la iniciativa de educación financiera. ¿Cuál fue el regalo? Ir a visitar el Banco de España, que está fenomenal. Y que es una experiencia que si no, no hubieras tenido. También la universidad nos ha concedido algún galardón recientemente por estas actividades de transferencia y la idea es seguir. Por ejemplo, os puedo contar que este año lo que más nos preocupa a nosotros como profesores, y yo diría que casi como sociedad, es el uso de la IA, de la inteligencia artificial. El abuso de la IA. Yo os puedo decir que sé perfectamente que mis alumnos, si les pido una tarea en casa, no la van a hacer ellos. Yo ya no pido materiales escritos, yo quiero que me lo cuenten. O sea, les pido que los trabajos los expongan, porque esto es una realidad. ¿Voy a conseguir que dejen de usarla? No. Pero quiero que me digan para qué la han usado y qué han aprendido y sobre todo que la utilicen con espíritu crítico. Entonces, ahora estamos intentando analizar el impacto que tiene la inteligencia artificial sobre la formación de nuestros estudiantes. Ese es el siguiente objetivo al que queremos dirigirnos. Y luego tenemos cosas lúdicas, porque me voy siempre a los juegos. Por ejemplo, tenemos un proyecto ahora muy interesante que, por ejemplo, es, yo qué sé, conoce el euro. Conoce el euro no solo conoce el euro, es conoce la geografía europea. ¿Dónde están los países? ¿Qué hay ahí? Que es una forma de meter a los chavales en algo más que no sea solo las finanzas. Yo quiero que sepan de más cosas. Pero tenemos más cosas. Por ejemplo, queremos hacer un proyecto a través de obras pictóricas, de cuadros del cuadro, con contenido económico, para que aprendan algo de economía. Bueno, cosas que se nos van ocurriendo. Y más juegos. Porque la forma de llegar, y sobre todo a generaciones tan variadas que te tienes que adaptar a ellos, no es la clase de antes, de que yo venga aquí a soltar el rollo, porque tienen una capacidad de atención así de pequeña. Ya la tengo yo, Con lo cual ellos están acostumbrados al mensaje breve, al impacto, tienes que ganártelos por otras vías. Entonces, bueno, pues más o menos esto es lo que hacemos. A nivel divulgativo, centrarnos en educación financiera. Tenemos un montón de resultados tangibles, incluso yo tengo un compañero recientemente jubilado que en lugar de irse a la playa y sentarse al sol, pues le ha dado por escribir novelas. Novelas didácticas. Es decir, él escribe un thriller y mientras te cuenta el thriller te va colando contenidos financieros, contables, tributarios. Bueno, y lo ha publicado con la Universidad de León, él no gana nada, los derechos están cedidos con la Universidad de León y yo se lo recomiendo a mis chicos. Digo, oye, mira, que cuesta 10 euros. Esta novela te va a permitir aprender mientras te entretiene. Entonces, bueno, más o menos esta es la línea de trabajo. En la medida de lo posible, pues nos encanta abrirnos a otros mundos. El tema del género, yo no soy la más experta del grupo, pero sí tengo compañeras que han trabajado en ello, igual que Adelina. Y nada más, que encantados de venir a veros. Y la última intervención, pues Sandra González, como responsable de instituciones de Zamora de Banco Santander. Muy buenas. Bueno, después de todas las intervenciones, puede resultar raro que un banco esté aquí. Hemos sido durante mucho tiempo y seguimos siendo los malos de la película, ¿no? La mayoría de las veces. Entonces, bueno, yo creo que no somos los malos de la película, y que no solo acompañamos a las asociaciones y a las fundaciones en vuestro día a día, en vuestra operativa, os abrimos la cuenta, os informamos, os damos cualquier tipo de ayuda, os acompañamos en vuestras gestiones diarias. En el caso de Banco Santander no solo hacemos eso, sino que acompañamos en gestiones diarias, sino que aparte tenemos una parte no financiera
que mucha gente no conoce. Yo hace 8 años que soy la responsable de instituciones para el Banco Santander. Es una figura que no todas las entidades la tienen y en el caso del Banco Santander le dan mucha importancia a las instituciones, tanto públicas como privadas como religiosas. En nuestro caso soy una institución privada y muchas veces en las oficinas no saben cómo atenderos. Entonces, bueno, existe mi figura, que es la de responsable de instituciones. Y yo no solo ayudo en el tema de banco, sino que también acompañamos en la manera no financiera de la gestión. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo os podría contar un montón de cosas, pero sí que me gustaría dar unas pinceladas a la parte no financiera que hacemos en el banco. La mayoría de los empleados somos voluntarios. ¿Qué significa esto? Que participamos en un montón de proyectos no financieros. Aparte de que trabajar por las mañanas de 8 a 3, pues por las tardes hacemos otras cosas. En mi caso, soy voluntaria de Santander en formación en finanzas para mortales, que es como se llama el proyecto. Como decía Cristina, me siento súper identificada con ella porque yo participo, he ido a institutos, a colegios con menores, les hemos acompañado, les hemos llevado a un banco para que vean un banco desde dentro. Vamos a las personas senior y les informamos de las novedades que hay ahora mismo en su entorno financiero, cómo utilizar una app, qué es un Bizum, o sea, todo esto de cultura financiera que para ellos es súper lejana porque nuestros padres mismamente se manejan perfectamente con el móvil, pues que hace 2 años no tenían ni idea. Bueno, o sea, toda esta evolución que tenemos en el sistema, pues intentamos acompañar y el banco sí que acompaña en este sentido. Vamos a la cárcel, hacemos formación dentro de la cárcel, que puede parecer gracioso, pero sí, yo personalmente he estado un par de veces y la verdad que es una experiencia increíble y damos formación a presos porque nos encontramos cuando salen de la calle, hay presos que llevan muchos años dentro y no saben qué diferencia entre una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, que es una tarjeta de débito, que es una tarjeta de crédito, un montón de cosas. Entonces el banco también tiene este tipo de formación. Después tenemos programas que, por ejemplo, Mario que explicaba, yo he sido madrina del proyecto de aquí de la Fundación Sierra Pambley y le hemos financiado una parte de ese proyecto y he sido la madrina, o sea, lo he puesto en valor ante mis jefes como un proyecto súper interesante, acercar a las personas migrantes al idioma español, ¿no? Me parece muy buena, o sea, colaborar dentro de la fundación, así que hemos colaborado con Isadora, también hemos participado en un proyecto, también he sido madrina del proyecto, bueno, que lo que quiere decir que los bancos no solo somos bancos para abrir una cuenta y pedir un préstamo, sino que colaboramos en la parte no financiera en muchas cosillas que creo que aportamos a la sociedad un montón de cosas que no solo ser los malos de la película en el tema de comisiones y estas cosas. Después también un proyecto que me encanta dentro del banco es Euros Autonomía. Los empleados que queremos de nuestra nómina podemos aportar una cantidad, más o menos 1 euro, 2, lo que queramos. El banco lo que hace al finalizar el año, suma todos los euros de todos los empleados y lo duplica por 2. Y lo que hace es colaborar en proyectos nacionales e internacionales. Por ejemplo, tengo que los datos políticos, así que me gusta leerlo porque la verdad que si lo lees en papel, pues impresiona. Llevamos 16 ediciones. El año pasado hubo 16 premios ganadores que se repartieron casi 600.000 euros. Pero desde el inicio del programa hemos apoyado a más de 153 proyectos y hemos repartido más de 6 millones de euros. Es una cifra que la verdad que asusta, puesta en el papel. Y si no lo decimos, la gente no lo sabe. Porque es un proyecto súper bonito que el banco, pues no solo para la parte financiera, sino que es un proyecto no financiero con el que colaboramos. Después hay otro proyecto que se llama Santander Ves África, que justo colabora en África, en diferentes países africanos, para las mujeres emprendedoras. Hay varios países y el banco lo que hace es financiar sus proyectos para ayudarles a salir de la miseria. Concretamente, este domingo sale de España, vamos a Gambia, 12 empleados, 10 españoles y 2 portugueses, que nos han elegido para que conozcamos in situ ese programa allí. Y yo he sido una de las elegidas, me voy este domingo a Gambia, sí, estoy con el CAI y con las vacunas recién puestas, la verdad que
hasta ahora nunca el banco nos había propuesto a los empleados ir, y ya que participamos en estos proyectos de manera voluntaria, pues nos han propuesto que nos apuntáramos si queremos ir. Hubo una selección a nivel nacional y han elegido a 10 personas, a 10 empleados de España y 2 de Portugal, y salimos el domingo para Gambia, así que les contaré la experiencia, porque tenemos que estar aquí una semana, y la verdad que los proyectos que nos han explicado me conmovió un montón, y son todo proyectos de mujeres en diferentes tribus de Gambia. Como un ejemplo, pues una tribu que lo que hace hasta ahora, pues pintaba telas, pero claro, telas pues a nivel muy cercano, o sea, y para poder ayudarles a exportarlas al extranjero, pues tenemos una maquinaria para que puedan tirar de otra manera. Bueno, esa es una de ellas que me interesa un montón. El tema de plástico, allí están inundados de plástico, pues coger el plástico, reutilizarlo y dar formación y hacer bolsitos, llaveros. Bueno, cuando vuelvo lo cuento exactamente, pero bueno, que los proyectos tienen buena pinta, y bueno, que eso, que no solo los bancos son por la película, sino que hacemos muchas más cosas, y que encantada de estar aquí, de escuchar los proyectos. Algunos les conocía personalmente, pero otros no. Estoy en el banco en empresas en Ordona. Me gustaría conoceros personalmente y participar también con vosotros en estos proyectos que no nos conocíamos. Y nada, pues gracias María por invitarme, ha sido un placer. Y nada, muchas gracias y bienvenidas a las que no soy de España, espero que os guste León, que creo que es una ciudad que merece la pena conocer. Y que nada, que esperemos que volváis a España y que continúe María con este proyecto tan bonito. Gracias. No sé si igual hay alguna pregunta que queráis hacer a alguna de las que han intervenido. Sí. Te quería preguntar, este puesto de instituciones es a nivel de cada oficina, Por ejemplo, en Castilla y León tenemos un director que está en Valladolid y tenemos 4 gerentes de instituciones. En mi caso soy la responsable de León y Zamora, hay otro compañero que es responsable de Salamanca, Ávila y Segovia, otro de Valladolid y Valencia y otro de Burgos y Soria. Estamos repartidos en Castilla y León, y eso a nivel nacional, cada territorio tiene su responsable. No sé cuántos somos a nivel de España, pero somos un montón. Por ejemplo, en Castilla y León 5 responsables. Creo que es un buen número que abarca un montón, o sea, todas las oficinas. En mi caso, pues yo soy como la ayuda para todas las oficinas de León, El Bierzo y Zamora. Cualquier cliente de instituciones que entre por la puerta y que tenga cualquier tipo de duda, pero claro, no es de todo tipo, pues públicas, que es un sector, pues la verdad que es súper desconocido de cara operativa, de licitaciones, todas las públicas. En privadas, pues todo lo que son asociaciones, fundaciones, y la parte de las ramas religiosas también es una rama también complicada de entender. Entonces, bueno, pues es un poco como la ayuda de las oficinas para que tengan, pues yo les apoyo. Ahora lo consigo salir de todo eso. Vale. Sí, claro. Si me dais un segundo, que es verdad que antes le había comentado a Juan Antonio si quería, ya que estaba aquí compartiendo la tarde como gerente de servicios Digamos a Felipe nos colocara, que es nuestro amigo del alma. No, que como digáis María, o que hable un poco también. No, que hable un poco y sí, después que clausure. El doble. Bueno. Me pongo aquí al lado de Jessica para vernos todos. Bueno, pues yo la verdad es que, bueno, primero agradecer como siempre a la Fundación porque, bueno, es extraordinaria la labor que hacéis, María a la cabeza, el equipo es maravilloso, todas y cada una de las que formáis parte, y bueno, pues que estoy agradecido soy yo por venir y por compartir este tipo de jornadas. Siempre comentamos que yo creo que vais un paso por delante de muchas entidades porque planteáis siempre cuestiones muy innovadoras, ¿no? Yo la más llamativa, la violencia económica, que es algo que hace 3 años nos podía sonar a chino y como año tras año se ha ido reivindicando y es algo que ha calado ya en la sociedad y que se va a incorporar en la próxima normativa. Por lo cual, el agradecido soy yo por compartir este tipo de jornadas. Y luego, por lo que se refiere al resto de las entidades, antes hablaba el representante de Cáritas de una palabra que yo creo que a quienes formamos parte de administración, Jessica también, es acompañamiento, porque realizamos pues todos una labor día a día extraordinaria, una labor que no se ve y que muchas veces no se agradece lo suficiente,
y que todas las entidades que estáis aquí llegáis, bueno, pues a donde no llegamos las administraciones con vuestro esfuerzo, como os volcáis incondicionalmente. Por parte de la administración, es cierto que yo creo que estamos en el ámbito de mujer muy coordinados. En lo que es la referencia de Mujer de Castilla y León es muy limitada porque son 2 compañeras, pero realizan una labor magnífica, y las entidades que nos completáis la labor, bien Isadora, con toda vuestra labor de formación, de prevención, que es fundamental, y las entidades que trabajáis con nosotros en el día a día, pues Simón, Susi, que trabajáis con nosotros, la casa de acogida, pues con un esfuerzo extraordinario. Y la entidad de Agabas, que lleváis el centro de crisis con nuestros problemitas que tuvimos a principio de año, y ahora lo bien que se ha desarrollado. Yo creo que lo más gratificante de esto es que es verdad que pasamos nuestros malos momentos, pero yo creo que la labor que nos llevamos a casa es que estamos satisfechos, que nos entregamos al máximo y que intentamos hacerlo lo mejor posible. Con lo cual, es verdad que esa red que es informal es una red que en lo material, pues estamos en el día a día. Yo creo que cuando necesitamos de alguno la ayuda, tenemos el teléfono, y yo, por mi experiencia personal, a los 10 minutos como mucho, he tenido la respuesta de todas las personas que he necesitado. Con lo cual, pues totalmente agradecido. Espero que esta jornada haya sido de interés, que lo repitamos mucho más y que sigamos en esta línea de coordinación, que es lo que tiene que ser y lo deseable. Con lo cual, pues muchas gracias a todos y esperamos que repitamos esta jornada muchas veces más. Gracias. Bueno, María, pues yo creo que te cedo a ti la palabra, ¿no? Pues sí, pero vamos, yo voy a ser breve y dar las gracias a todas las personas que habéis venido a nuestra llamada para compartir el final de esta reunión, que yo creo que ha sido muy positiva entre nosotras. Al principio dudábamos porque sabíamos que habíamos hecho algo que no se estila, que no iba a haber ponente de experto ni nada, pero sí que teníamos muy claro que lo que queríamos era conocernos, que igual no vuelva a haber más y no nos volvemos a reunir ni online ni nada, no sé, pero para nosotros es importantísimo que nos hemos conocido, que sabemos lo que se hace en cada sitio y tal, y que no estamos solas, que compartimos, hay diferencias, pero también compartimos muchas cosas. Entonces para nosotros es importantísimo esto, que ellos todos respondieran a nuestra llamada y que vosotras nos acompañaréis en este último día, bueno, mañana es en nuestros locales para enseñarles todas nuestras actividades y recursos y lo que hacemos, ¿no? Y esto ha salido bien, pues bueno, gracias sobre todo al personal de Isadora Duncan. Yo tuve la idea, yo hice el correo, pero después digamos que me desentendí hasta que llegó esto. Entonces esto es de todos los trabajadores y las trabajadoras de Isadora Duncan, que han puesto el alma y la voz en esto, en hacerlo. O sea, las cosas, yo estoy medio jubilada. Entonces cumplo con mi papel de jubilada. O sea, yo doy la idea y me quedo en mi casa. Y nada, y muchas gracias por venir. Trabajaste mucho, María. ¿Eh? Que ya trabajaste mucho. Por eso ya digo que sí, que yo tuve la idea, yo escribí los correos y digo, ala, ahora que sea lo que Dios quiera, que cada una. Y nada, pues gracias por haber venido.